días, Dios los bendiga a todos. Bueno, pues continuamos con el devocional de ayer acerca de cambiar nuestra mentalidad, nuestro pensamiento. Y ayer mencionábamos, o nos quedamos con dos preguntas de si no estás cansado de hablar acerca de un evangelio de poder, pero nunca ver nada en acción. Que si no estás cansado de tratar de llevar a cabo la gran comisión, pero sin ofrecer pruebas de que el reino realmente funciona. Muchos de nosotros hemos sido como los vendedores de aspiradoras o de aparatos electrónicos que llegan a tocar a la puerta y tiran un poco de tierra en el piso y dicen: pues yo represento a tal compañía de aspiradoras, mi aspiradora es tan poderosa que debe sacar de la habitación a las mascotas y a los niños porque todo lo aspira. Pero en lugar de demostrar cómo funciona, solamente te dan un folleto, un volante, te prometen que la máquina funciona y se marchan. Eso es estafar a las personas. Pero eso es una representación de cómo muchas veces predicamos el evangelio. O sea, le decimos a las personas lo grandioso, lo maravilloso que es Dios, pero rara vez hacemos una demostración y lo probamos. Es como decir: hola, mi nombre es Francisco, represento al Rey de Reyes y su reino. Él sana sus enfermedades, sus dolencias, te libera de tus tormentos, deshace tus problemas, pero no puedo demostrarte cómo hacerlo. Solo tienes que creerlo a Dios. ¿No crees tú que hayamos definido de forma equivocada cómo funciona el reino de Dios al perder la mayor parte de lo que Jesús enseñó? Muchas personas enseñan que el reino de Dios es para algún momento en un futuro o en el pasado, que ya pasó, pero que ya el poder, los milagros, las maravillas ya no es para hoy, que no es para el aquí y el ahora. Algunos envían todas las promesas de Dios en la Biblia o solamente para cuando te mueras o para la eternidad, porque solamente mencionan que eso lo ganaremos cuando estemos en el cielo. Pero Jesús enseñó y demostró que el reino de Dios es una realidad del tiempo presente, que existe ahora en la esfera invisible y que es superior a cualquier cosa en la esfera visible. De la misma manera que Jesús es completamente Dios y completamente hombre, así el reino de Dios es por completo ahora y por completo será. En Hebreos 13:8 dice la palabra de Dios que Jesús es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Él no cambia. Jesús pasó su ministerio mostrándonos cómo traer el poder del reino para influir sobre las obras del diablo. Nuestro ministerio debería ser lo mismo. No podemos autocomisionarnos al confiar en nuestros dones ministeriales para llevar a cabo la gran comisión. No podemos permitirnos trabajar fuera de la intervención sobrenatural de la realidad del reino. Nuestra tarea nunca se ha tratado acerca de lo que podemos hacer por Dios, sino de lo que Dios puede hacer a través de nosotros. Esa es la esencia del evangelio, hacer exactamente lo que hizo Jesús y destruir las obras del diablo. Es ese el cristianismo normal. Los milagros son normales, la salvación y la liberación son normales, la revelación, la profecía y las palabras de conocimiento son normales. Pero para regresar a la misión original, debemos cambiar radicalmente nuestra manera de pensar. Debemos arrepentirnos y renovar nuestra mente. Y la única manera de hacer las obras del reino consistentemente es
ver la realidad desde la perspectiva de Dios. Eso es lo que la Biblia quiere decir cuando habla de renovar nuestra mente. La batalla está en la mente. Es el campo de batalla. La mente es la herramienta fundamental para traer la realidad del reino a los problemas y a las crisis que enfrentan las personas. Dios la ha hecho para que sea el guardián de lo sobrenatural, para ser de utilidad para el reino. Nuestra mente debe ser transformada. Encontramos una clave de lo que significa esa palabra cuando Jesús se transfiguró en el monte, cuando habló con Moisés y Elías, y la realidad del cielo resplandecía a través de Jesús. Y dice la Biblia que él brillaba con un resplandor increíble, que su cuerpo revelaba la realidad de otro mundo. Y ahí la palabra transformado en ese pasaje es la misma palabra que encontramos en Romanos 12:2, cuando dice que seamos transformados. La mente renovada entonces refleja la realidad de otro mundo, de la misma manera que Jesús brillaba con el resplandor del cielo. No se trata solamente de que nuestros pensamientos sean diferentes, sino de que nuestra manera de pensar sea transformada porque pensamos con una realidad diferente, desde el cielo hacia la tierra. Esa es la perspectiva transformada. La mente renovada permite demostrar la voluntad de Dios. Demostramos la voluntad de Dios cuando ponemos de manifiesto la realidad del cielo. La mente no renovada, por otro lado, pues trae solamente una manifestación completamente diferente, solo teórica. En Jeremías 6:19 dice: oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. Muchas veces yo sé que hay dudas cuando hablamos de la mente como una herramienta de Dios, porque en ciertos momentos de la historia de la iglesia, la parte intelectual de la mente ha sido tan exaltada que anula el verdadero estilo de vida de fe del cristiano. Y hacemos a un lado lo que la palabra dice, que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero hoy en día le damos más importancia al conocimiento intelectual que a la vida de fe, que al poder de Dios. Hombres de fe sincera han caído en un modo de pensar de escepticismo y duda, dudando de que Dios pueda hacer los milagros que hacía en el pasado. Y la teología, el estudio de Dios, ha sido elevado aún a expensas de la creencia. O sea, lo que decíamos ayer del cesacionismo. Ya no creen de que el poder de Dios se ha manifestado en este tiempo, porque ahora el estudio académico ha reemplazado directamente a la experiencia sobrenatural. Pero te pregunto, ¿tú crees que el diablo no sigue actuando hoy todavía? Existe una buena razón por la cual no permitir a la mente dictar cómo vamos a creer. Pero los cristianos muchas veces reaccionamos en las equivocaciones y creamos otros errores en el proceso. Por ejemplo, los pentecostales, los que creemos en el poder del Espíritu Santo, a menudo hemos minimizado la importancia de la mente o del estudio al implicar que no tiene valor en absoluto. Muchos cristianos instintivamente desconfían de la mente al pensar que es irremediablemente corrupta y humanista, y apuntan, por ejemplo, a las universidades, por poner un ejemplo, de Harvard y de Yale en Estados Unidos, que son dos de las universidades más famosas, que en un principio fueron fundadas bajo principios cristianos, pero que ahora, en la actualidad, lo único que hacen es que
promulgan el engaño y la mentira. Sin embargo, la mente es en realidad un poderoso instrumento del Espíritu de Dios. Dios fue el que la creó para ser el guardián de la actividad del reino en la tierra. Cuando una mente se extravía, lo trágico es que la libertad de Dios para establecer su voluntad en la tierra está limitada. La mente no fue hecha para desecharla, está creada para ser utilizada para su propósito original. Si la mente no fuera de suma importancia para nuestro caminar con Cristo y nuestra comisión, pues Pablo no nos hubiera exhortado a ser transformados por medio de la renovación de nuestra mente en Romanos 12:2. De hecho, solo una mente renovada puede traer la realidad del reino a la tierra consistentemente. Pero, como hemos estado estudiando, muchos de nosotros vivimos con la mente no renovada y eso no es de utilidad para Dios. Una mente no renovada es como una tecla que no sirve en un piano, pero una vez que descubres la tecla, ya no la utilizas más porque le resta valor a la música. La pasas por alto y tocas alrededor, pero te sigue faltando esa nota. De la misma manera, las personas que se encuentran fuera de sincronización con la mente de Dios rara vez son usadas, sin importar que disponibles estén, porque sus pensamientos chocan con la mente de Cristo. Ellos se autodesignan en su propia misión y no están sometidos a la misión principal. Como resultado, trabajan solamente fuera de la comisión prevista por Dios. Y la gran comisión, como hemos hablado mucho, no solamente en Mateo 28:19, sino también en Marcos 16 al 20. Es enseñar todas las cosas que Jesús nos dice, pero también con demostración de poder. Sin embargo, cuando nos ponemos de acuerdo con la misión original, nuestra mente se vuelve una herramienta poderosa en las manos de Dios. Y eso explica por qué existe una guerra tan intensa que se pelea por tu mente y tu acuerdo mental. Por eso Pablo, en el libro de Efesios, que es el libro que conocemos como el libro de la guerra espiritual, él nos manda en Efesios 4:23 que renovemos el espíritu de nuestra mente. Y a los corintios les dice en 2 de Corintios 10, del 3 al 5, que renovemos y que llevemos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, a todo lo que se levanta con argumentos en contra del Señor. Cada pensamiento, cada acción hablan de nuestra lealtad hacia Dios o hacia Satanás, porque los dos adquieren poder mediante nuestro acuerdo. Y recuerden lo que estudiamos la semana pasada. Consciente o inconscientemente nos ponemos de acuerdo en las decisiones que tomamos, ya sea con Dios o con Satanás. Renovar tu mente significa aprender a reconocer qué es lo que proviene del infierno y qué es lo que proviene del cielo, y a ponerte de acuerdo con el cielo. Esa es la única manera de poder completar nuestra tarea divina. Dios diseñó nuestra mente para ser una de las herramientas más sobrenaturalmente poderosas del universo, pero necesitamos ser santificados de nuestra mente y rendirla al Espíritu Santo para poder llevar a cabo los diseños de Dios, las ideas de Dios, los planes de Dios en nuestra vida diaria. La renovación de la mente comienza con el arrepentimiento. Esa es la puerta para regresar a nuestra tarea original en la tierra. Jesús dijo en Mateo 4:17, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Para muchos cristianos, arrepentirse se refiere a tener un llamado al altar, donde las personas se acercan a llorar y a arreglar sus cuentas con Dios. Y sí, esa es una expresión legítima de arrepentimiento,
pero no es lo que la palabra arrepentimiento significa. Arrepentirse significa regresar a la perspectiva de Dios, de la realidad, o sea, regresar a cómo Dios ve las cosas, con los ojos de Dios. Y en esa perspectiva hay un renuevo, una reforma, un cambio que afecta a nuestra manera de pensar, nuestras emociones y cada parte de nuestra vida. Sin arrepentimiento, vamos a permanecer encerrados en nuestra manera de pensar carnal. Cuando la Biblia se refiere a la carnalidad, no necesariamente significa un pecado obvio y repugnante, inmoral. La mayoría de los cristianos no tienen apetito por el pecado, no desean emborracharse, drogarse o acostarse con cualquiera, pero debido a que viven sin el poder demostrado del Evangelio, muchos de ellos han perdido el sentido del propósito y han regresado al pecado. Tener una mente renovada a menudo no se trata de que la persona vaya o no vaya al cielo o se vaya al infierno, sino de cuánto del cielo deseas para tu vida ahora. Jesús nos exhorta a cambiar de opinión acerca de nuestro modo de enfocar la realidad, porque su reino está cerca. Él trajo el reino con él y está a nuestro alcance. Y ahora nos ha dejado a su Espíritu Santo para que more en nosotros. Él desea que tú veas la realidad desde tu perspectiva o desde su perspectiva, que aprendas a vivir desde su mundo hacia el mundo visible. Pero si no cambias tu forma de pensar, nunca podrás percibir el poder del reino que está disponible. Jesús dijo en Juan 3:3, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué significa? Bueno, Jesús no estaba diciendo que tendríamos visiones del cielo, aunque sé que a veces sucede. Él hablaba de una manera más práctica. Decía que cuando nuestras mentes son renovadas, vemos el reino manifestado y demostrado, al igual que Él lo hizo durante su ministerio terrenal. Eso es lo que significa ver el reino de los cielos. Nuestra alma anhela ver esas cosas. Dentro de nosotros tenemos un hambre por ver el reino introducirse en la esfera en que vivimos y no solo mirar, sino participar, lograr ser puntos de conexión y puertas para el poder de Dios. Dice la palabra de Dios en Romanos 2:4 que su benignidad nos guía al arrepentimiento. Su propósito, su realidad es levantar un grupo delegado de personas que trabajen con Él para destruir las obras del diablo, que demuestren y prueben la voluntad de Dios aquí en la tierra como lo es en el cielo. Recuerden que las dos cosas a las que vino Jesús, Lucas 19:10, a buscar y salvar lo que se había perdido, y primera de Juan 3:8, a deshacer las obras del diablo. Ese es el centro de la gran comisión y es tu privilegio y el mío colaborar con Él en esto. Pero la mayoría de los cristianos, como estudiamos la semana pasada, se han arrepentido lo suficiente para ser perdonados, pero no lo suficiente para ver el reino de Dios actuar aquí y ahora, y recorren gran parte del camino y luego se detienen. ¿Tú sabías que conocer a Jesús solo era el primer paso en tu caminar cristiano? La verdadera vida eterna, dice Juan 17:3, que es conocer a Dios y a Jesucristo, su Hijo que ha sido enviado. Pero la conversión te coloca en la entrada de una forma de vida completamente nueva. Pero existe una vida de experiencias más allá de la entrada que muchos jamás han experimentado en su vida y nunca entran en su propósito completo. Pasan la vida alegrándose justo del otro lado de la orilla, viendo, como dicen, los toros desde la barrera, pero nunca se ponen en marcha para tomar autoridad, el poder e ir a cumplir la gran comisión.
No es suficiente con apenas cruzar el río hacia la tierra prometida. Debemos recorrer todo el camino y pelear por todo el territorio que Dios ha prometido a su iglesia. La vida es mucho más emocionante cuando experimentamos lo milagroso y nos unimos a lo sobrenatural. Es un honor, un privilegio y una responsabilidad que muchos de nosotros hemos temido o hemos ignorado, porque la idea del poder del reino y el conflicto, la lucha espiritual, inquieta a muchas personas. Pero sin poder, el evangelio no son buenas nuevas. Jesús nunca hizo del evangelio solamente una doctrina o una enseñanza o una teoría. Él dice en Mateo 4, 23 y 24 que él enseñaba, él predicaba, él oraba por los enfermos y echaba fuera los demonios. Eran 4 facetas que incluían su ministerio. Es por eso que Pablo también estaba tan preocupado por presentar correctamente el evangelio, que cambiara la manera de ministrar entre una tarea y la otra. Recordemos que él le dijo a los corintios que él no venía con palabras persuasivas a predicarles el evangelio, sino con poder de Dios. Y recordemos también que Pablo estuvo en Atenas predicando el evangelio en el Areópago, donde los filósofos, intelectuales, sabelotodos del mundo se juntaban a hablar. Les encantaba intercambiar ideas y debatir sobre las ideas intelectuales de la época, pero sus pláticas no tenían mayor significado y estaban vacías de poder o de verdad. Y Pablo se puso entre ellos y dio un brillante mensaje que hasta el día de hoy es honrado por las escuelas bíblicas, y se enseña mucho ese mensaje en los institutos bíblicos por ser tan concreto, y ese lo pueden encontrar en Hechos capítulo 17. Y luego dio la oportunidad para que las personas se acercaran y conocieran a Jesús, y dice que solo un pequeño grupo de personas fueron salvas. Imagínense qué decepción. A final de cuentas, el apóstol Pablo, que había despertado a ciudades enteras con el mensaje y el poder de Dios, que había sido encarcelado por alterar el orden público, más tarde en Éfeso, la ciudad fue completamente dada vuelta por su enseñanza y demostración del poder de Dios. Y todos los que practicaban el ocultismo traían sus libros, los quemaban. Había un arrepentimiento masivo. Pablo también había estado en el tercer cielo, en la esfera de Dios. Había visto cosas indecibles e imposibles de describir. Pero cuando estuvo enfrente de ese grupo de intelectuales y les presentó el evangelio de una manera intelectual, fueron pocos los que se convirtieron. De hecho, en Hechos 18:1 dice: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Si Pablo era como cualquier otro predicador, de los que hay muchos hoy en día, habrá tenido sus lunes de depresión en los que repetía y volvía a evaluar la reunión del domingo una y otra vez, tratando de entender qué es lo que podría haber hecho mejor. Y mientras Pablo se acercaba a Corinto, evaluó su mensaje, que fue brillante, muy intelectual, pero que solo había dado por fruto unos pocos convertidos. Y al mirar adelante, él sabía que predicaría el evangelio en Corinto. Y en ese punto, él entendió lo que estaba pasando. Y miren la diferencia cuando llegó a Corinto. En Primera de Corintios 2, del 1 al 5, dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios.
Algunos leen esto y concluyen que Pablo tenía un impedimento o alguna dificultad para hablar o le faltaba confianza ante las multitudes. Pero yo diría que no era ninguna de las dos cosas. Él estaba diciendo, he hecho un experimento con ustedes. Decidí no decirles todo lo que sé, porque esta vez quería asegurarme de dejar lugar para el poder de Dios. No quería que colocaran su fe en el don de ningún hombre. No quería que mis palabras los cautivaran. Más bien, como dice en el versículo 5, quería que la fe de las personas no esté fundada, confiada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Ahora, no estoy diciendo que no debamos esforzarnos por enseñar bien o compartir abundantemente las cosas que Dios nos ha mostrado. Es solo que no debemos hacer ninguna de estas cosas a expensas de dejar lugar para que Dios aparezca y diga amén a su propia palabra a través de las señales y milagros que siguen. Tiene que haber un equilibrio, como hemos estudiado por mucho tiempo, un equilibrio entre la teoría, la enseñanza y la demostración del poder de Dios. Y observemos que Pablo no escribió, quería que vuestra fe esté fundada en el nombre del Señor Jesucristo. Él utilizó la frase, que vuestra fe esté fundada en el poder de Dios. Hoy en día existe una diferencia entre predicar en el nombre de Jesús y predicar con poder. En los días de Pablo no había esa diferencia. El poder era parte del Evangelio y debería ser así para nosotros en nuestra vida diaria. Muchos de nosotros hemos predicado en el nombre de Jesús, pero sin ninguna demostración de poder. Ese tipo de predicación ineficaz e inefectiva debe de acabar. No podemos permitirnos seguir dando la teoría sin la realidad. De hecho, si hoy Pablo estuviera vivo, nos reprendería a muchos de nosotros debido a cómo le robamos poder al Evangelio. En 1 Corintios 4, 19 al 20, Pablo le advirtió a los nuevos cristianos acerca de los maestros que no demuestran el poder de Dios en sus enseñanzas. Estaba haciendo una distinción fundamental. Los padres se mueven en poder. Aquellos que solo tienen conceptos e ideas no están presentando el mensaje completo del Evangelio. El Evangelio fue presentado por completo. Obviamente en la vida de Jesús, que enseñó con poder. Donde fuera que enseñara acerca del reino, sanaba a las personas. No era una cosa o la otra, eran las dos. Él les dijo a los discípulos cuando los comisionó por primera vez, en Mateo 10, del 7 al 8, y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. Nos demostró que probar la voluntad de Dios no solo significa declarar que el reino está cerca, sino demostrar sus efectos. Para ir concluyendo por hoy, en el Nuevo Testamento, la misma palabra para salvación significa sanidad, liberación y perdón de pecados. El reino trae solución completa al hombre entero y tenemos acceso a esa realidad, incluso ahora, al igual que lo tuvo Jesús a través de toda su vida. Muchos creyentes piensan que los milagros y el poder de Dios son solo para personas superungidas, especiales de Dios, y muchos se confunden por la idea de que Jesús hizo milagros como Dios y no como hombre. Pero en realidad, como estudiamos en días pasados, Jesús no tenía ninguna habilidad para sanar a los enfermos. No podía echar fuera demonios, ni tenía ninguna capacidad para resucitar a los muertos, porque Él dijo de sí mismo en Juan 5:19 que no podía el Hijo hacer nada por sí mismo. Él había dejado de lado su divinidad, como Él lo dijo en Filipenses 5, del 7 al 11. Hizo milagros como hombre en una relación correcta con Dios, porque exponía un modelo para nosotros, algo para que nosotros siguiéramos. Filipenses 2, del versículo 5 al 11. Y si Él hacía milagros como Dios, todos estaríamos
extremadamente impresionados, pero no tendríamos ninguna compulsión o ninguna necesidad de hacer lo mismo. Pero cuando vemos que Dios nos ha enviado a hacer lo que hizo Jesús, y más entonces nos damos cuenta de que Él mismo se impuso restricciones para demostrarnos que también podríamos hacerlo. Por eso Él vino como hombre, para darnos ejemplo. Jesús se vació tanto de Él mismo que era incapaz de hacer lo que el Padre le requería sin la misma ayuda del Padre y el poder del Espíritu Santo. Y esa es la naturaleza de nuestro llamado. Requiere más de lo que nosotros somos capaces. Pero cuando nos atascamos en hacer las cosas que podemos hacer, no estamos involucrados en el llamado. Cuando queremos hacer solo lo que podemos hacer. Jesús vivió en una constante confrontación y conflicto con el mundo que lo rodeaba, porque la lógica del reino va en contra de la lógica carnal. Y ese es un buen momento, el día de hoy es un buen momento para que te preguntes, ¿estás viviendo en conflicto con este mundo? ¿Estás trayendo la realidad del cielo? No solamente la doctrina, la enseñanza del cielo, sino también la demostración del poder de Dios. ¿Cómo contradice tu vida la manera en que funciona la vida para la mayoría de las personas a tu alrededor? ¿Cómo anuncias la realidad del reino a donde vas? Solamente con palabras. Una mente renovada ve de la manera en que Dios ve, recibe sus impresiones y se vuelve una fuerza creativa para liberar la expresión del dominio de Dios en el planeta Tierra. Una mente renovada destruye las obras del diablo para que la realidad terrenal armonice con la realidad celestial. Eso es lo que veremos mañana. Prueba la voluntad de Dios no solo con palabras, sino con hechos. Sana, ora por los enfermos, libera a los cautivos del pecado, trae gozo donde hay tristeza, fuerza donde hay debilidad, una creatividad explosiva e ideas que cambian el mundo, donde hay falta de inventos. El reino de Dios debe ser demostrado. Haz que el reino de Dios se exprese como Jesús lo dijo, como en el cielo, así también en la tierra. Esa debe ser la vida cristiana normal, y eso es lo que trataremos en los siguientes estudios. Ahora, quiero motivarlos el día de mañana. No se olviden que estaremos anunciando dónde nos vamos a reunir, el punto de reunión del domingo. Estemos con la expectativa, y mañana veremos cómo vamos a desactivar el infierno, el poder del infierno, y solamente hay una manera que mañana veremos. Pero por hoy yo te quiero dejar con esto y preguntarte: jamás veremos la realidad del reino si no cambiamos nuestra manera de pensar. Si queremos ver el reino de Dios actuar en nuestras vidas, necesitamos cambiar nuestra manera de pensar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias por tu palabra, porque cada día tú nos motivas a cambiar nuestra manera de pensar. Y lo vemos, Señor, desde los ejemplos que tú nos das en tu palabra. Desde el principio, cuando tú le dijiste a Noé que construyera un arca, cuando ni siquiera llovía, ni que no hacían los barcos, y tú le dijiste que construyera uno. Y duró 120 años construyéndolo para que la gente viera, y para que él predicara durante 120 años para que la gente se salvara, y solamente se salvó él y su familia. Pero él necesitó un cambio de mentalidad para cumplir la obra que tú le mandaste, porque tus órdenes muchas veces son extrañas. Al igual que le dijiste a Abraham que dejara su tierra y su parentela y saliera a la tierra que tú le mostrarías. Él salió sin saber a dónde iba, pero confió en ti. Cambió su manera de pensar, de confiar en los ídolos, para confiar en un Dios invisible. Al igual que Moisés confió cuando tú lo mandaste a liberar al pueblo de Israel y mostrarle cómo tú estarías con él, con señales, prodigios y maravillas, respaldando su palabra con tu poder.
al igual que cada personaje de la Biblia, con Sansón, Josué, Caleb, y podemos mencionar una lista larga, al igual que a los discípulos, cuando caminaron contigo y tú los comisionaste para que fueran y oraran por los enfermos, echaran fuera los demonios. Y al igual como tú nos comisionas ahora, Señor, para que vayamos y hagamos lo mismo, porque tú no cambias. Pero hemos dividido muchas veces y creer de que la Biblia es una en el Antiguo Testamento y es otra en el Nuevo Testamento. Pero tú eres el mismo Dios, el Padre hablando en el Antiguo Testamento, el Hijo hablando en los Evangelios y el Espíritu Santo obrando desde Hechos hasta Apocalipsis. Y el Espíritu Santo es un espíritu de poder. Señor, ayúdanos a cambiar el chip de nuestra mente, a entender que tú eres un Dios poderoso y sobrenatural y que tú no has cambiado. Y que aquellas cosas que parecen imposibles para nosotros, para ti no hay nada imposible. Porque tu palabra dice que no hay nada imposible para Dios. Y si es nada, es nada. Que cambiemos, Señor, nuestra manera de pensar, para que cambie nuestra manera de vivir. Señor, y te rogamos desde ahora de antemano, Señor, por ese lugar, Señor, donde nos vamos a reunir a partir del domingo, ese lugar que tú ya has asignado, como hemos estado orando, Señor, ya por ese lugar, Señor, declarando, Señor, de que tu gloria va a ser manifestada ahí, de que tú vas a ser una luz en medio de las tinieblas, Señor, y de que cada uno de nosotros seremos lámparas, seremos esa luz y sal de la tierra, Señor, para cumplir tu voluntad. Señor, ayúdanos a entenderlo y a cumplir, Señor, la gran comisión que tú nos has encomendado a cada uno de nosotros, Señor, y que estemos expectantes de las maravillas, de lo poderoso que tú te vas a manifestar en la vida de cada uno de nosotros. Señor, ponemos toda preocupación, toda duda, todo temor, toda ansiedad, Señor, aún toda necesidad a tus pies, Señor, para, como dice tu palabra en Mateo 6, que no nos preocupemos por el día de mañana, que solamente busquemos tu reino y tu justicia el día de hoy, Señor, y que todo lo demás será añadido. Te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén.